Siempre los cambios de órdenes, digamos, del orden del siglo XIX, después vino la Primera Guerra Mundial, Liga de las Naciones, guerra, Naciones Unidas, y ahora el orden internacional que nos rige, en cierta forma se está viendo tensionado porque Naciones Unidas, que es el organismo que maneja o que organiza el sistema internacional, tiene un órgano que es el que manda realmente, que es el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes. De esos 5 miembros permanentes hay 2 que son Rusia y China, que no están conformes con su rol en este escenario, digamos, posguerra fría. No sé qué nos podría opinar Andrea. Yo creo que los conflictos, un poco en lo que estamos viendo hoy en día, nos muestran que cada vez la ONU va perdiendo protagonismo y nos vamos reduciendo al Consejo de Seguridad, que justamente hoy que se celebra el Día de la Victoria de los aliados sobre la Alemania nazi, nos muestra también cómo de cierta forma es un poco precario, pasado de moda ese tema del Consejo de Seguridad, y nos ha mostrado que a pesar de que es el órgano fundamental de Naciones Unidas en donde se toman las decisiones, sigue siendo obsoleto porque finalmente el veto de cualquiera de esos países hace que no pasen esas digamos consideraciones o solicitudes del resto de la comunidad internacional, y creo que eso lo podemos ver por ejemplo ahora en los conflictos que estamos viendo entre Israel y Palestina, una cantidad de solicitudes y también de distintas cosas de distintos miembros de la comunidad internacional, en donde vemos que no solamente el Consejo de Seguridad Internacional o de la ONU mejor, es obsoleto, sino también otro tipo de organismos. Hablamos, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Vemos como que al final la comunidad internacional se queda corta frente a las herramientas que tiene para frenar una guerra o un conflicto como el que estamos viendo entre Israel y Palestina, que es como el que tenemos más fresco y más a la mano. Y vemos también cómo es mucho más ágil cuando de cierta forma el orden preestablecido y las grandes potencias occidentales se ponen de acuerdo, y por ejemplo vemos que todas las resoluciones pasan mucho más rápido cuando se tiene que ver con Ucrania, a lo que ha tenido que ver con Palestina y con lo que tiene que ver con Israel. Entonces ahí uno se puede dar cuenta cómo el orden, claro, no sé si ha cambiado como tal, pero sí nos vamos dando cuenta que el mundo es mucho más multipolar, si se quiere ahora, pero tiene unos organismos que son obsoletos y que no le permiten a la comunidad internacional definir y decidir cosas que son importantes y sobre todo a la hora de frenar guerras. Claro. O sea, podemos ver que los organismos internacionales de Naciones Unidas no son capaces de detener guerra en su momento y tampoco son capaces después de juzgar a los responsables, porque los principales países responsables no han firmado, digamos, el tratado que los obliga a cumplir con el derecho internacional de la guerra. ¿Tu opinión sobre el orden internacional que estamos viendo y si es que ves una migración hacia un orden nuevo? Hay una migración a un orden nuevo, la hay. Yo creo que estamos viendo algo parecido a lo de la Primera Guerra Mundial. Si pueden leer a Hobsbawm, el siglo XX, digamos, que habla de un siglo corto entre la Primera Guerra Mundial, 1914, y 1989, cuando cae la cortina de hierro. Él habla de un siglo corto porque en ese periodo se transforma desde el orden imperial al nuevo orden mundial que se está cayendo de nuevo, dicho sea paso. Sí, hay 5 países que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son el bistec del plato, y otros 10 que somos el arroz. A Chile le tocó ser parte del arroz cuando se opuso a la guerra en Irak. Pero hay un mundo nuevo y creo que tiene que ver con estas pulsiones de ordenarse, desordenarse, ordenarse, desordenarse, como el latido de un corazón. En algún momento fuimos capaces de, con estos 5 países, buscar entendimientos cuando pesaba sobre nosotros la amenaza de la guerra nuclear. Ahora que no hay tal amenaza, o no parece tan viable, porque es cierto, Vladimir Putin dice, voy a usar el arma, pero no la usa. Entonces ya nadie le cree mucho, pero por una cuestión de guardar las formas nos mantenemos en el molde. Pero hay guerra en Ucrania, donde se aplican todas las sanciones contra Rusia, y hay guerra en Israel con los palestinos en Gaza. Yo tengo mis serias dudas de que hayan muerto más ucranianos que gazatíes en 2 años de conflicto versus 4 meses, 5 meses. Sin embargo, el mundo mira para otro lado. Y es porque el sistema de alianzas que funciona, es decir, Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y por sobre todo Alemania, que no forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que maneja la economía de la Unión Europea, y que por su trauma histórico con el Holocausto no se mete con Israel,
el mundo entero mira para otro lado, cuando en cualquier otra circunstancia estaríamos poniendo el grito en el cielo, digamos. Y hay otra cosa que a mí me indica que vamos hacia un nuevo orden mundial, que es como se está reorganizando. La ONU ha venido en declive desde la guerra de Kosovo. Sí. La guerra de Kosovo, cuando Estados Unidos se saltó a la OTAN, perdón, a la ONU y atacó por O sea, vía... en realidad, cuando cayó el muro, ya ahí Estados Unidos Claro. capturó, digamos, esto, Claro. se aprovechó de la debilidad de la empezó a Unión avanzar. Soviética y empezó a Empezó a avanzar, cosa que Vladimirovich, que se toma muy a mal estas cosas, le ha dicho hasta acá nomás, con Ucrania. Pero la guerra de Kosovo fue hecha por la OTAN, no fue hecha por la ONU. Y ahí, dicho sea de paso, tú lo mencionabas, los chinos todavía recuerdan que le bombardearon su embajada y le mataron como a 15 personas. Digamos. Y no pierden oportunidad de cobrar esa cuenta. Yo creo que estamos yendo hacia un nuevo orden, pero que se está volcando hacia un eje Beijing, Teherán, Moscú, algunos países del área Siria, por ejemplo, y por supuesto Corea del Norte. Ese polo empieza a inclinar la balanza hacia un poco para allá cuando había estado todo el tiempo inclinada hacia este lado de los Urales, digamos así. Claro. Bueno, hablando de lo que dice Rafael, este polo, digamos, que durante la Guerra Fría y, bueno, después de la Guerra Fría, era más que todo geográfico. Hoy día podemos ver que ya no obedece a esa lógica. O sea, si seguimos lo que dice Rafael, que es Moscú, Teherán, digamos Siria, pero también tiene su correlato en América Latina. ¿Qué nos podrías decir de esa confabulación que se está viendo, de esa configuración que se está viendo, donde ya no se respetan las esferas de influencia y si es que se llegan a respetar, va a ser muy difícil, digamos, de poder conformarla? Yo creo que nosotros igual coincido plenamente con lo que dice Rafa, de ser nosotros como el arroz. Lo que nosotros podemos incidir en la comunidad internacional realmente es mínimo, pero finalmente el hecho de que China, de que Irán, de que el mismo Líbano, en algún momento estábamos hablando, por ejemplo, de presencia de Hezbollah en la triple frontera, estábamos hablando de una cantidad de cosas y de actores que no son propios de nuestra geografía, no tienen nada que ver con nosotros, pero sí se mueve, por ejemplo, la triple frontera, en donde hay una cantidad de negocios, de narcotráfico, de mil cosas. Sí somos vistos como un lugar en donde, claro, pueden explotar recursos, pueden tener algún tipo de alianzas militares, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, pueden tener alianzas un poco de corte más ideológico, no muy útiles, como es el caso de Cuba o de Nicaragua, pero finalmente creo que ese eje que se mueve en donde está Irán, en donde está Rusia, en donde está China, y que se mueven muy coordinadamente, cada uno en su correlato muy propio, además. China siempre muy consciente de que su prioridad es sostenerse como la gran economía mundial, y menos meterse en los conflictos, pero también consciente del poder que tiene para incidir, porque ayer, o sea, durante esa semana, por ejemplo, veíamos a Xi Jinping yendo de gira por Europa, bueno, estando en Francia, por ejemplo, y le pedían a Xi Jinping como media de cierta forma para que no siga esta guerra entre Ucrania y Rusia. Le piden también que medie cuando se trata de Israel y Palestina, pero China como que juega muy bien sus fichas al final, como que no se mete de lleno en ese relato, no entra, siempre hace un llamado a la paz, pese a que de Pacífico China no tiene mucho, tiene una cantidad de conflictos con sus, con Taiwán, Hong Kong, con Filipinas, con sus vecinos, con todo se lleva mal, pero al final cuando se trata de ese relato grande es mucho más poderoso en ese sentido. Y vemos también que Irán tiene también un poder muy importante en Medio Oriente, y lo pudimos ver durante esta guerra que estamos viviendo prácticamente desde el 7 de octubre, o este conflicto, en donde Irán pasó de ser como este lugar en donde había una cantidad de ayatolas, todos con sus, todo muy pintoresco, si se quiere decir, y pasó a ser una demostración de fuerza real. Cuando ellos finalmente atacan a Israel sin generar mayor cantidad, no una persona herida, pero una cantidad de poder de fuego, ellos no atacaron no porque no pudieran, sino porque no querían hacerlo. Entonces, y el hecho de, también lo que decía Rafa, un poco, digamos, el otro eje, ¿no? Occidente, metiéndose ahí a través de Francia, de Reino Unido, y tratando también de invertir un poco el rol de algunos papeles, como Jordania, por ejemplo, que Jordania era un aliado histórico del mundo árabe, o es seguramente, pero en este punto, en la guerra entre Israel e Irán, de cierta forma se volvió como un cortafuegos para que no llegaran las cosas a Israel. Creo que uno se va dando cuenta que el mundo es mucho más multipolar de lo que uno cree, pero ese eje está muy marcado, como que Rusia, Irán, China finalmente. Corea del Norte creo que también es mucho más pintoresco que lo que realmente es. Me pasa a mí eso, como que siento que no tienen tanto de lo que dicen, a diferencia de Rusia, de Irán.
Ellos tienen, claro, su régimen, sus reglas, etcétera, pero creo que es más una cosa muy pintoresca en ese sentido. Y más, bueno, el mundo más occidental, con las reglas propias, que también lo decía Rafa, frente a lo que es, si estuviéramos viendo lo que pasa en la Franja de Gaza en cualquier otro país o en cualquier otra zona del mundo, estaríamos todos muy aterrados, pero como es una alianza que tiene Israel con Occidente muy fuerte, realmente como que la gente mira para otro lado, los aliados, incluso ahora que estamos viendo, por ejemplo, en las universidades y todo lo que está sucediendo, parece que los puntos de debate no se dan en las grandes esferas de las tomas de decisiones, sino que está viniendo un poco de más abajo, como que la sociedad, pese a que no es la gran consumidora de medios y todo esto, está empezando a ver lo que pasaba, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, y que se empiecen a gestar esas protestas universitarias que han abierto el punto del debate sobre cosas que deberíamos estar tratando en los órganos internacionales con mucha más responsabilidad y mucho más poder de decisión, diría yo. Ahora, Rafael, yendo al conflicto Rusia-Ucrania, pues, lo voy a tocar porque es como el primer conflicto en que los ojos del mundo se pusieron en la guerra. Y es porque llamaba la atención, y aquí viene una crítica, digamos, a uno mismo, que llamaba mucho la atención ver a un niño de tez clara y rubiecito cruzando una frontera llorando, cuando en Palestina, digamos, o en el Líbano está lleno de campamentos, de refugiados, de desplazados, digamos, palestinos. Entonces eso no nos llamaba la atención. En cambio el conflicto Rusia-Ucrania nos llamó la atención. Y quiero que veamos hasta qué punto esto no le conviene frenarlo ni a Occidente ni a China. Occidente tenía a Estados Unidos en decadencia, Claro. con una OTAN que estaba pegada con stick fix, ¿ah? Si se puede decir, y China por su lado está viendo qué pasa. O sea, qué pasa que Rusia se anexó Crimea, no pasó absolutamente nada, las sanciones no tuvieron efecto, posteriormente invadió Ucrania. Entonces creo yo que desde mi punto de vista, China está observando esto para ver cómo se comporta Occidente y ver cómo va a responder cuando decida anexionarse Taiwán. Entonces veamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, en decadencia, de una OTAN, digamos, que se está desarmando, y desde el punto de vista de China. Bueno, se nota que todos escuchamos los comentarios de Andrea en la tele, pues estamos todos más o menos de acuerdo en la misma. Pero, a ver, China mira porque sabe que es la niña bonita de la fiesta. Todo el mundo quiere comerciar con China. Si le vendiéramos una sola manzana a cada habitante de Hong Kong, no nos daría Chile para plantar tantos manzanos, porque todo el mundo quiere comerciar con China y por eso China elige. Estados Unidos, sobre todo Trump, habla con cierta dureza de China, pero no se olvida que le compró todos los bonos del Tesoro y si se los vende le puede hacer bajar el precio como loco. O sea, y China sabe que tiene ese asset. En África, ustedes ven, en la parte del norte de África, uno ve una cantidad de camiones que nunca vio en Chile, que son o rusos o chinos. Sus mercados son mucho más, y ahora también en el sur de África, en India, ¿para qué hablar? China tiene un comercio mundial que está desequilibrando la balanza comercial de todo el mundo hacia el mar de China, que es donde pasa el 90% del tráfico mundial de comercio y nadie quiere meterse ahí. Por eso que China puede darse el lujo de decir, yo elijo en qué me meto. No olvidemos que Sun Tzu hizo el arte de la guerra hace 2000 años y dijo, uno debe elegir qué batalla pelea. Y China no pelea batallas perdidas, no se mete con Ucrania. ¿Por qué? Porque sabe que Rusia es mucho mejor aliado que Europa, que en algún momento va a empezar a reclamar por estas tonteras de los derechos humanos. ¿A quién se le ocurre? Si lo importante es el comercio, no los derechos humanos, o eso al menos en la visión china hoy por hoy. También tiene su propio cuento con Taiwán. Es cosa de tiempo que decida pasar de la displicencia a la acción, y ahí los taiwaneses lo van a pasar muy mal si no acceden. Estados Unidos le vende muy buenas armas a Taiwán, pero siempre las penúltimas. Nunca la última generación, siempre la penúltima. Y China hoy día tiene casas de quinta generación, capaces de competir con el F-35, pero a un quinto del costo. Los chinos son maravillosos copiando cosas, lo han sido históricamente. Por otra parte, los intereses globales. Venezuela como base de reaprovisionamiento de los Tupolev estratégicos, los bombarderos. Estados Unidos tiene los B-2, Rusia tiene los Tupolev, que están siempre dando... ¿Hay alguien mayor de 50 años acá?
Nadie. Todos ustedes son niños, salvo ella. Pero durante la Guerra Fría, el mundo tenía aviones volando constantemente con cargas nucleares, que no paraban nunca. Antes de que una escuadrilla aterrizara, la otra despegaba con bombas nucleares, capaces de meterla en Moscú o en Washington. Era un mundo enfermo, absolutamente paranoico, pero tenía la capacidad de destruirse, la destrucción mutua asegurada, acrónimo MAD, que significa locura. Hoy por hoy estamos de nuevo en ese escenario. No le damos mucha importancia, creemos que es más una baladronada, pero si alguien se equivoca pueden empezar a caer cohetes atómicos en algunos lugares. Entonces, en ese escenario, en un mundo tan cambiante, tan precario, un equilibrio tan precario, hoy día estamos jugando con cosas que no tienen repuesto. Y por eso es que nadie quiere meterse de verdad en lo que pasa en Israel, porque mencionabas Jordania. Jordania ha sido constantemente un aliado confiable del mundo árabe, pero ahora que se metió Irán, Jordania es sunita, Irán es chiita, al igual que Arabia Saudí. Hace mucho tiempo los sunitas y los chiitas se agarraron a patadas porque cuidaban los lugares sagrados y los árabes sacaron a los chiitas, cosa que Irán no perdona. Ambos países se disputan el liderazgo del mundo árabe y Jordania está gobernado por los últimos descendientes del profeta. Por eso el ascendiente que tiene Jordania, que es un país chiquitito, con poco ejército, etcétera, pero está dirigido por los últimos descendientes del profeta, los que pueden usar la kufía verde. Entonces, ahí hay un escenario propio, otro entre la OTAN y Estados Unidos, que Estados Unidos con Trump ha hecho todo lo posible por convertir a la ONU en una organización de segundo nivel, y con China y este nuevo eje China-Rusia, que es básicamente económico, pero también militar, diciendo yo no me voy a meter en Ucrania mientras estoy mirando a Taiwán con tanto apetito, y no me voy a meter en Israel porque hay que ver quién gana. Y eso es lo más terrible de todo este naipe que se está barajando. Mucha gente está esperando a ver quién gana, porque hablar de buenos y malos es al menos un poco apresurado cuando hablamos de estrategia de política internacional. Andrea, tu punto de vista de China queriendo observar cómo se comporta la guerra en Ucrania y Estados Unidos aprovechando de cohesionar nuevamente a la OTAN. Yo creo que China siempre está muy atenta a lo que está pasando en el mundo porque ellos tienen intereses económicos muy marcados. O sea, ellos realmente, más allá de la estrategia política, creo que siempre están pensando en cuál es mi socio, o sea, se arrima al árbol que más sombra le dé al final. Como que yo siento que tiene que ver un poco más por ese lado. Y lo que tú mencionabas frente a Estados Unidos tratando de cohesionar la OTAN, yo creo que no le pudo pasar nada mejor a Occidente que la invasión de Rusia a Ucrania, porque finalmente le dieron a la OTAN una esperanza de vida, la resucitaron, porque era un organismo muerto e inerte, del que nadie hablaba, que no tenía ningún tipo de relevancia, la resucitan y de repente los aliados y la gente los países que comparten frontera con Rusia empiezan a querer añadirse a la OTAN porque tienen miedo que les pase lo mismo que a Ucrania, que es el país más grande de Europa. Entonces, si a ellos les pasó que tenían además en algún momento armas nucleares, que luego se dieron golpes en la espalda porque las entregaron y ahora serían útiles en ese momento, al menos para amenazar y tener como esa correlato de las fuerzas, creo que tiene que ver un poco con eso. Y Estados Unidos, claro, tiene que ver también, estamos en pleno año electoral, tenemos una figura como Joe Biden absolutamente debilitada políticamente, que ya realmente no le cae bien a nadie en el punto. Ya ni siquiera la gente que tiene, por ejemplo, si volvemos al tema de Israel, que es como lo que más tenemos en este momento pululando en el ámbito internacional, vemos que él está en deuda con ambas partes, a la gente a la comunidad árabe que vive en Estados Unidos, a la comunidad judía que vive en Estados Unidos. Nadie se siente identificada con Biden. Al menos Trump es muy útil a la hora de establecer una sola línea. Él dice, tú eres mi amigo, tú eres mi enemigo. Con Biden no se sabe. Como que él tiene unas... Claro, él ha mantenido su estrategia y su relato también de ser muy fiel a Israel por todos los lazos históricos, pero también ha hecho cosas que seguramente Donald Trump no habría hecho nunca, como cuestionar públicamente a Netanyahu, amenazar con o decir públicamente que ellos no quieren o no van a apoyar
una invasión terrestre a Rafah, por ejemplo, lo que ya está ocurriendo, pero al final creo que es un poco eso, es un Estados Unidos que está en un año electoral en donde realmente ellos están muy pendientes de lo que va a pasar, de quién se va a disputar el poder, o al menos cómo va a terminar esa reyerta, que son las mismas elecciones que vimos en 2020, y que probablemente, yo al menos apuesto a eso, que creo que es lo que va a pasar, va a ser Donald Trump de nuevo, vamos a tener esto, y ahí va a ser un mundo seguramente o mucho más ordenado, como él decía que tenía el mundo antes, o mucho más caótico de lo que estamos viviendo ahora. Rafael, como decía Andrea, los países que están limitando, digamos, con Rusia, entraron rápidamente, se hizo casi un fast track para que ingresaran a la OTAN, me refiero a Finlandia y a Suecia, y Ucrania a lo mejor en algún momento va a terminar ingresando a la OTAN. Y así uno va viendo que a medida que se van la inversión en defensa es mucho más alta en los países que están más cerca de Rusia, y esto va decayendo a medida que se van alejando. Y así podemos ver que España y Portugal son los países que menos invierten en defensa, salvo Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Qué se podría visualizar en el futuro en Europa, que es donde realmente el centro del mundo sigue siendo el centro del mundo? Claro. A ver, hay un nombre que a mí siempre me ha fascinado, un señor que se llama Lauri Alanturni, T-U-R-N-I, con diéresis en la U, que es un señor finlandés que combatió en 3 ejércitos, el finlandés, el alemán, nazi en la Segunda Guerra Mundial, y después en el ejército estadounidense, y ustedes se harán una idea de lo mal que le caían los rusos. Siempre combatió contra los rusos, digamos. Y lo cual da cuenta de que nosotros vemos el mundo desde como de la Segunda Guerra Mundial para acá, pero que los conflictos en esa zona del mundo son mucho más amplios. Ucrania tiene conflictos con Rusia desde el siglo XII, con la Liga Cristiana por acá, con los húsares alados y todas esas cosas raras, que el Rus de Kiev y todo esto. Entonces, si uno lo mira históricamente, acá resurgen conflictos antiguos. Finlandia y Suecia. Suecia recibió invasión de la Segunda Guerra de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, en aquella época de la Unión Soviética. Entonces, uno mira cómo se está reestructurando esto y permítanme hacer un pequeño acápite, un tema que para mí es fetiche. Están aprovechando a probar todas las armas nuevas que existen. Todas. Hoy día no se combate tanto como... O sea, sí, tenemos una cosa muy parecida a la guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial en Ucrania, pero también tenemos drones de última generación que matan... Hay un soldado chileno que combatía por ucraniano herido Flores Ramos, creo que... Claro, herido por un dron, una porquería de dron, de eso que uno usa para divertirse, que lleva una pequeña carga explosiva. Porque lo mandaron a hacer una misión al pobre de noche de luna llena. Yo hablaba con amigos míos que han hecho alguna de estas cosas, digámoslo así. Y me decía, ¿cómo vas a hacer una misión una noche de luna llena cuando hay drones con visión infrarroja? Y todo eso, bueno, tú mencionabas Irán versus Israel. Hablaba con Raúl sobre y me decía, lo hicieron totalmente al contrario. Uno lanza primero las armas más poderosas para que destruyan la defensa antiaérea y después tiran los drones, que son los más lentos. Irán hizo todo lo contrario para decir, hey, tenemos las armas, tengan cuidado con nosotros, pero esto fue un gran acuerdo de nos vamos a mostrar los dientes y no nos vamos a atacar de verdad. ¿Por qué? Porque acá además se están probando todas las armas. Los hutíes atacaron a Arabia Saudita con tecnología iraní que la ha construido derribando drones del Reino Unido y de Estados Unidos y copiándolos. Y con eso le atacaron la tercera refinería más grande del mundo a los árabes saudíes. Acá hay un gigantesco laboratorio de armas de última generación en funcionamiento por estos días. Mientras tanto, los arsenales de la OTAN se vacían. Y los de Rusia también. Oh, qué horror, dirán ustedes. No, por el contrario, sirve para renovar el stock y empezar a sacar las armas más nuevas. Hay un tanque ruso de los nuevos que se llama como Atar, que le capturaron uno, pero también capturaron los Leopard. Aquí se está moviendo el mercado de las armas de una manera que no habíamos visto nunca. Lo que en su momento McNamara habló del complejo industrial militar estadounidense, que se está moviendo en los dos bloques. Ahora bien, Europa se está reagrupando tal como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, llevando las puertas del mundo occidental hasta lo más cerca que pueda de Moscú. Y es por eso que Moscú pegó la parada de carros con Ucrania. Y ojo, yo tengo la sensación de que nos hemos comprado una versión de que
Rusia está fracasando en Ucrania. Yo tengo No. la sensación de que si uno lo mira como una campaña relámpago, tipo Blitzkrieg nazi de la Segunda Guerra Mundial, sí, fracasó. Pero yo tengo la sensación de que esto es una suerte de Holodomor 2, de que Rusia está realizando una inmensa operación de castigo en Ucrania. Yo visité Ucrania por el aniversario de Chernobyl, allá por el año 2004-2005. Fui a Chernobyl y en aquella época la discusión era en Ucrania, ¿nos volcamos hacia Europa o nos volcamos hacia Rusia? Después vendría Yanukovych, el señor este que era prorruso, Claro. con tenedores de oro y cosas por el estilo. Le hicieron pasar muy mal momento. Después, Euromaidán, el vuelco hacia Occidente. Ucrania no era aceptada en la Unión Europea por lo corrupto que es, por un país extremadamente corrupto, y ahora le están haciendo un fast track a él y a otros varios para que entren rápidamente para oponerse a Rusia, que yo creo que se está demorando en Ucrania para decirle a Ucrania, como ocurrió en el Holodomor en la Segunda Guerra Mundial, de que los mataron de hambre a los pobres ucranianos con la socialización de las cosechas de trigo, de grano. Ucrania fue el granero de Europa durante siglos, no durante acá, durante siglos, y los mataron de hambre. Y ahora están haciendo una operación de castigo para que durante varias décadas más los ucranianos piensen antes de volverse en contra de Rusia. Suena súper desalmado lo que estoy diciendo, pero Vladimir Putin es un hombre ante todo pragmático. Claro. Bueno, ahí podemos ver, en mi opinión, en Rusia y Ucrania podemos ver que, claro, que a Rusia no le resultó porque lo que tenía planificado era una campaña de 4 días y nada más, y lleva desde la munición hasta los útiles de aseo de los soldados para 4 días. Así yendo bien, pero no le resultó, y eso significa que hubo falla en inteligencia, tuvo que rearmarse todo el sistema de inteligencia, y ahora, ¿qué es lo que hace? Espera, porque tiene el peso demográfico que le da todo el tiempo al mundo. Aparte, no le conviene tener una guerra, digamos, en el ámbito interno. Claro. Y lo otro es que una opinión, digamos, una opinión divergente con respecto a lo que hizo Irán con Israel, es que, claro, primero lanzó los drones y después los misiles para que llegaran todo al mismo tiempo. Entonces, más que todo, si bien es cierto, no quería dañar tanto, lo que quería era probar la efectividad del domo. Claro. Del domo, y hacer una suerte de enjambre para dejarlo bloqueado, y no le resultó. Claro. Porque también si a mí no me resulta un ataque, puedo decir después, no, en realidad yo no quería hacer tanto daño. Claro. También está esa mirada. Pero recordemos que los misiles cruceros fueron interceptados todos por aviones del Reino Unido y Francia. Claro, sí. Fuera del territorio. Sí. O sea, bueno, y Jordania también. Y Jordania que hizo lo sí. suyo, digamos. Pero ahí hay una estrategia, perdona, Andrea. Hay una estrategia. Es decir, yo hice una prueba, ataqué, Sí. pero si no hubiera sido por los aliados occidentales, no sabemos qué tanto hubiera resistido. No, por eso lo estaban probando. Sí. Y ante el público interno eso se vende maravillosamente bien. Sí. Ahora, Andrea, vamos a la parte humana que de repente queda tan ausente de los análisis. Tu punto de vista de lo que está pasando ahora en la guerra entre Israel y Palestina, digamos, o en esta escalada, porque en realidad nunca han dejado de estar en guerra. Todo este drama que se está viendo ahora en Rafah, que podemos ver cómo fueron barriendo, digamos, con toda la gente y empujándola, digamos, hacia el sur para poder concentrarla en Rafah. Y desde el punto de vista de Israel, lo que dice Israel es que yo no puedo diferenciar entre un combatiente y un no combatiente. Entonces, pero el drama de que han muerto 24.000 personas, dicen 30. algunas cifras, 30.000, Sí. 24.000. claro, algunas cifras, entonces ya es extraorbitante, y vemos que sigue sucediendo y probablemente que siga sucediendo. O sea, ya Netanyahu no acoge los consejos de Estados Unidos como pudo haber sido en otro momento. Mira, yo he estado en Israel 3 veces. La primera fue invitada por Palestina. Y fue la única oportunidad que yo tuve de ver, por ejemplo, Cisjordania y de ver lo que estaba sucediendo en distintas partes controladas por la autoridad palestina, nunca en la Franja de Gaza. Y las 2 siguientes veces que fui invitada por Israel, obviamente ellos tienen un relato muy potente a nivel publicitario, en donde
claro, te venden todo el tema de la seguridad, que tienen un punto que es real, obviamente, que el hecho de que hayan sido atacados desde la Franja de Gaza, hay una cantidad de cosas que son reales, pero también es muy real el sufrimiento de los palestinos, que yo creo que es algo que a uno lo marca desde la primera vez y nunca te recuperas de eso. Como que a mí ese primer viaje me dejó, bueno, eso fue hace casi ya 10 años, me dejó muy marcada el hecho de ver que había gente en un país que no se podía transportar libremente hacia sus lugares de culto. La única vez que alguien me ha apuntado con un arma ha sido un soldado israelí, justamente porque estábamos tratando de pasar a una de las mezquitas que queda en la ciudad de Hebrón, que es una ciudad en Cisjordania, que hay una cantidad de tensión terrible entre los colonos israelíes y la gente que habita ahí, los palestinos, en donde no se les permite justamente eso, pasar hacia sus lugares de culto, sus mezquitas, no se les permite, se les hace hacer unas vueltas enormes para llegar a sus lugares de trabajo y al final como que a través de la fuerza se les impone el hecho de cómo vivir. Entonces es muy difícil no entender el origen también. Ojo, aquí nadie está justificando lo que pasó el 7 de octubre, que hay que ser también muy cuidadosos con esos relatos. Uno no puede justificar, pero sí puede entender de dónde viene lo que sucedió el 7 de octubre. Y claro, lo que tú decías, Hugo, el costo humano es terrible porque al final en Cisjordania era solamente una parte y una cara que si se quiere comparado con lo de Gaza era bastante más normal que lo que sucede en la Franja de Gaza. Yo ahí justamente conocí una persona que luego se volvió una gran amiga mía, que era de la Cancillería en ese momento, y ella me contaba de su familia en Gaza, pero Gaza era como un territorio al que nadie entraba, no se podía entrar, no se podía salir, ella hablaba con su familia y los mismos palestinos, como que es muy difícil no entender el sufrimiento de una persona que no puede entrar y salir libremente de un lugar, como es el caso de la Franja de Gaza, y que ya antes del 7 de octubre vivía en unas condiciones dramáticas, de hacinamiento, de falta de oportunidades, de no poder salir de ese lugar, de falta de servicios que además dependían absolutamente de la entrada de los camiones de ayuda humanitaria, camiones que hoy están entrando a cuentagotas, camiones cada vez que Israel quiere o que la gente o los mismos colonos quieren atravesarse en el camino de los camiones, no llega esa ayuda. Entonces como que nos pasa mucho y creo que, no sé si Rafa comparte esto o no, hay muchos cuestionamientos frente a cómo se cubre la guerra en los medios. Entonces mucha gente que dice ligeramente, no, es que no se muestra la realidad, lo cruda que es que los medios tapan las cosas. No es que se tapen las cosas, yo creo que la gente, al menos nosotros en TVN lo que hacemos es dar las voces que corresponden. Yo creo que hay en una guerra y en esa guerra siempre hay dos lados. Entonces como que nosotros ponemos al lado, pero hay un momento y que creo que este conflicto nos ha mostrado muy bien, en el que no puedes ser neutral. Claro, al principio era muy normal, o sea, era obvio entender lo que había pasado, había 1.200 personas muertas en unas circunstancias atroces, había cientos de secuestrados que habían sido llevados hacia la Franja de Gaza, y uno entendió ese derecho a Israel de defenderse durante un par de semanas, etcétera. Ya cuando llegamos a 7 meses con 35.000 muertos, con 70.000 heridos, con una cantidad de gente bajo los escombros y que minuto a minuto te llega todo este tipo de imágenes atroces que no puedes reproducir en televisión porque no se puede hacer simplemente. Pero claro, yo creo que al principio de la guerra incluso yo me sentía súper afectada por la cantidad de imágenes que llegaban. Yo nunca había visto la brutalidad de la guerra de esa forma. Yo creo que hemos visto distintas guerras, las agencias internacionales siempre nos muestran. Yo había estado en terreno, entonces como que de cierta forma me sentía cercana a lo que estaba pasando allá. Conocíamos gente que estaba al interior de la Franja de Gaza también. Entonces es duro, yo creo, hacer el análisis de la parte humana sin entender que finalmente es una población que ha vivido oprimida durante décadas, que no tiene derecho prácticamente a nada y que ahora aún más está siendo bombardeada, está siendo casi que utilizada como mecanismo de cambio. No sé si ustedes vieron las imágenes, por ejemplo, de lo que pasó cuando Hamas esta misma semana anuncia que ellos sí quieren la tregua, etcétera. La gente salía a las calles a celebrar en Gaza y luego Israel decía, no, nosotros no hemos aceptado nada, no son nuestras condiciones, etcétera. Entonces yo decía, al final es una cantidad de sufrimiento enorme y ellos tienen esas pequeñas alegrías como es eso, creer que la guerra va a parar en algún momento, porque al final son ellos los únicos afectados. Cuando vemos las guerras, creo que a veces se nos olvida en el medio del análisis que la gente que la padece son únicamente los civiles. Netanyahu está en su casa seguramente tomando el desayuno, preocupado seguramente, como deben estar también los
los líderes de Hamas que viven cómodamente en Qatar sin mojarse nada, tranquilamente, cuyas familias parecen tampoco importarles mucho. También a mí me impactó mucho ese registro de Ismail Haniyeh cuando le muestran o le comunican que sus hijos y creo que una de sus nietas había muerto en un bombardeo, y él como, bueno, que Dios los tenga en su gloria, y sigue como si no hubiera pasado nada. Les preguntan, ¿quiere como que paremos la reunión? No, sigamos. Entonces, es gente que también está como pervertida por la lógica de la guerra, supongo yo, pero al final es como los liderazgos, ellos viven en sus casas tranquilos siempre, pero los civiles, tanto los civiles israelíes que están pasándola pésimo como rehenes en Gaza, además, lejos de sus familias, una cantidad de gente que perdió sus familias en esa frontera de israelíes, y una sociedad que además es mucho más diversa que lo que uno cree, que yo creo que esos viajes que hice a Israel también me ayudaron un poco a comprender el impacto, porque el primer viaje fue un poco entender todo lo que pasaba en Palestina, entender el drama de la ocupación, entender finalmente cómo funcionaba, y los otros 2 viajes no fueron como de reconciliación, pero sí fue como de entender que la sociedad israelí es mucho más diversa de lo que uno cree que a veces como que los judíos se dividen entre la gente que está con Netanyahu, los ultraortodoxos, que son los de los crespitos, y los que son un poco más laicos, si se quiere decir. Y eso, creo que esta guerra nos ha mostrado eso, que las sociedades son mucho más diversas, pero que al final los únicos que pagan las guerras son los civiles, diría yo. Uh-huh. En beneficio del tiempo, porque ¿Quiere aclarar eso de verdad? no, nos vamos a saltar al ámbito regional. No. Al ámbito regional. A río revuelto, ganancia pescador. Entonces podemos ver cómo Venezuela está aprovechando a lo mejor esta instancia para hacer sus reclamaciones territoriales en contra de Guyana. También, quieras o no, puede estar extendiendo sus brazos, digamos, alrededor de toda América Latina. Y podemos ver también, y aquí hay un tema que te va a gustar, primero lo de la región, y un tema que te va a gustar más, cómo tiene que moverse Chile en este ambiente, porque Chile tiene casi toda su infraestructura crítica en manos de capitales chinos, privados, entre comillas, pero todos sabemos que empresas privadas chinas no existen. Geográficamente, Chile siempre va a estar debajo de Estados Unidos, por lo tanto va a haber una cercanía geográfica y cultural también con Estados Unidos, y podemos ver una Argentina que con Milei, que muchos estaban contentos y ahora se le está borrando la sonrisa, se está rearmando, está estableciendo alianzas, va a recobrar su papel en la OTAN. Entonces, ¿qué se nos viene para Chile? A ver. Venezuela es un país en decadencia. Su poder militar no alcanza para lo que ellos dicen que alcanza. No le funcionan las centrales eléctricas, menos le van a funcionar los aviones, aunque tiene varios acuerdos militares con China y con Rusia, que están mucho más interesados en cobrarle lo que les costaron que en involucrarse en una aventura militar. Yo creo que lo que hay ahí es blufeo. Es decir, escalera real, cuando en realidad no te da ni para el par de haces. Lo segundo sí es que el gran poder de Venezuela hoy día no es su armamento convencional, es su diáspora. Si el problema es, yo soy hijo madre uruguaya, nunca en mi vida, 56 años tengo, nunca vi arepas hasta ahora en Montevideo, menos en Buenos Aires o en Rosario, donde venden arepas. ¿Por qué? Porque la diáspora del pueblo venezolano es gigantesca. Yo no tengo recuerdos de una diáspora así en este siglo. Yo creo que Armenia en su momento, pero hablamos de poblaciones mucho menores, diásporas de ese nivel que hayan provocado tal nivel de la diáspora del pueblo kurdo en los años 90, cuando una vez por año Turquía los bombardea enteros y llegaron mayoritariamente a Alemania. Entonces, hoy por hoy el poder de Venezuela es administrativo, es decir, aguanto que me mandes a los deportados o no. Y eso es un tipo de guerra nueva, la guerra híbrida, de la que tanto se escucha hablar, donde todo es válido. En segundo lugar, Chile siempre está supeditado a las decisiones de Estados Unidos porque somos el país más libre mercadista del mundo y el templo del libre mercado de Estados Unidos, mucho más que cualquier otro. En todos los países, Keynes,
del keynesianismo es británico. Él fue el que dijo, no podemos dejar que la economía se gobierne sola, tenemos que ponerle ciertos lineamientos. Los gringos tratan de no hacerlo, aunque lo hacen, pero no lo publicitan tanto. Ningún extranjero puede ser un dueño de un canal de televisión en Estados Unidos. O sea, de hecho, fue la secretaria del Tesoro a hablar con Xi Jinping para que parara la producción. Claro, pues hay una intervención al mercado. Y ahora y China dice, no, pues si el libre mercado. El libre mercado es libre, la libertad es libre. Y hay otro tercer punto que a mí me interesa mucho, y es que Chile depende mucho de China en términos de mercado, pero depende mucho de Israel en términos de tecnología. Claro. Después de la dictadura en Chile, nuestra compra de tecnología militar y de comunicaciones, satelital, etcétera, está súper vinculada a Israel. Entonces nosotros estamos con flancos débiles por todos lados. Porque, y esto me lo decía a mí un gran amigo en la universidad, hombre de derecha convencido, me decía, ¿cómo podemos tener todos nuestros recursos esenciales, todos nuestros... infraestructura crítica. En manos de privados? Decía, ¿dónde está el Estado chileno? Y a mí me encantaba ese punto de vista viniendo de un hombre de derecha, porque decía, tú no puedes tener los recursos estratégicos de un país como el cobre en manos de privados. Entonces, Chile tiene una posición que yo creo que lo que nos está salvando ahora es que todavía Estados Unidos, aunque es un imperio en decadencia, todavía mantiene ciertos poderes blandos que han bajado varios escalones cada vez que Trump asciende en los suyos, digamos. Pero que si mantenemos una buena alianza comercial con China, también nos permiten ahí. El punto está en que, como dijo en su momento el emperador Ricardo I, Lagos, el mundo multipolar requiere organizaciones multipolares y nosotros, si no nos metemos más en las decisiones grupales, regionales, estamos arriesgando mucho. Pasó con el pacto migratorio que no firmamos y pasó también con otro pacto que no firmamos casi junto con el migratorio en la época del presidente Piñera. Bueno, creo que el ejemplo más claro es Cúcuta. Cómo saltar al vacío con los dos pies juntos, los ojos vendados y las manos amarradas a la espalda. Así como ir a meterse a Cúcuta fue uno de los errores más grandes de nuestra política exterior, hecha a punta de voluntarismo de Benjamín Salas Cantor y de Sebastián Piñera y ¿cómo se llama el que tiene nombre? Bonito, Mijail Bonito. Gente que de verdad creyeron que el mundo se manejaba empujando un camión por un puente para llevar ayuda humanitaria. Nosotros necesitamos integrarnos a organizaciones como fue el Grupo de Río en su momento, o la Alianza Estratégica que era Santiago, Brasilia, México, que daban un poder regional y no a estos saltos al vacío en solitario. O reforzar la Alianza del Pacífico. Claro. O sea, desde mi punto de vista, en vez de crear distintos organismos internacionales, sería mejor reforzar la presencia latinoamericana en la OEA, porque nos permite actuar en conjunto en contra de Estados Unidos. Y si se nos mete China, nos defiende Estados Unidos. Claro. Yo creo que habría que hacer un poquito más. Sí. Ambos han sacado ejemplos históricos y también el sesgo de comparación cuando tú hablaste de que fuiste a Israel y que te permitió, digamos, saber bien qué es lo que estaba sucediendo por haberlo visto en terreno. De repente uno no puede estar en todas partes. ¿Qué rol le asigna al conocimiento histórico de diferentes crisis que han pasado antes en el mundo para poder hacer tu labor como periodista hoy en día? Yo creo que es fundamental. Y ahora que escuchen los estudiantes, por favor, porque no me creen después. No, es muy importante porque yo creo que para poder comentar al aire uno tiene que tener los referentes históricos y Rafa ha citado un montón muy útiles para poder entender de dónde viene esto y entender que nosotros no somos los primeros que estamos viviendo esto. Como que el hecho de estudiar la teoría de las ciencias políticas, de las relaciones internacionales, nos permite ver que antes de nosotros hubo mucha gente que pasó por esto. Y claro, los conflictos han ido variando, los actores han ido fortaleciéndose o debilitándose en el mundo, pero finalmente si uno no estudia antes de esto, que yo igual le insisto mucho a los periodistas del área internacional, te puedes parar al aire, pero no vas a poder decir nada que le ayude a la persona que te está viendo, que te está escuchando, a comprender lo que estás diciendo. Si uno se queda como en el relato, que lo decían también alguno de los dos que empezó, como
el hecho de que la televisión y sobre todo las noticias internacionales pasan tan rápido y es porque cada una tiene su formato, ¿no? Y sobre todo al mediodía, uno no tiene el tiempo de sentarse a analizar cada una de las cosas. Ahora, sí es importante, por ejemplo, creo yo, a la hora de estudiar estos conflictos, sobre todo esos grandes conflictos, poderle transmitir a la audiencia y explicar, que yo creo que nosotros hacemos ese ejercicio mucho, al menos en el canal, de poner los mapas, situar a la gente, dejar de creer que la gente en su casa sabe lo que uno sabe como periodista o tiene el conocimiento de uno. A mí me carga ese ejemplo como la señora Rosita o la señora Juanita, como que creo que ya está mandada a recoger, pero a veces es útil para entender a quién le habla uno. O sea, entender que la persona que te está viendo puede no tener idea de dónde queda nada. Y no es su culpa, o sea, no tiene por qué saberlo tampoco. Pero sí uno, al menos desde la televisión pública, tiene la obligación de poner un mapa y decirle a esa persona, mira, Jordania queda acá, aquí queda Irán, acá queda Israel, eso es lo que está sucediendo, este son el tipo de armas, por ejemplo, ayer que pasaba con lo de las armas, la amenaza que lanzaba nuevamente Putin diciendo que iba a usar armas nucleares tácticas, que son distintas a las estratégicas. Explicar qué es un arma nuclear táctica, por qué es distinta, cuántos kilotones tiene, qué tan parecida es a la bomba atómica. Todo ese tipo de cosas creo que son muy útiles para que la gente en sus casas pueda entender que al final esa es nuestra labor como periodistas, hacer que la gente, todo lo que suceda en el mundo, ser como unos traductores de lo que pasa y de por qué nos importa. Que ahí coincido mucho con Hugo, el hecho de Chile es un actor, claro, como que somos un país al sur del sur. Uno nunca se da cuenta tan al sur que está Chile, cuando viaja fuera de Chile y se da cuenta de la cantidad de horas que tiene que pasar en el aire para llegar a otro país o a cualquier parte. Uno se da cuenta al final que Chile es un país, claro, muy reducido al ámbito del sur finalmente, a la no toma de decisiones, pero que al final en este mundo en donde van cambiando las estrategias y los equilibrios, Chile sí tiene una voz potente a nivel regional. Y créanlo o no, Chile es muy respetado fuera de Chile. Es muy gracioso porque el chileno siempre se tira para abajo. Siempre no somos el mejor país de Chile, no sé qué. El chileno es muy valorado fuera de Chile. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, con personas fuera de acá, yo soy de Colombia, entonces uno en Colombia, Chile para nosotros es un país serio, en donde la política, la institucionalidad de Chile funciona muy bien en lo que es comparado con otros países, en donde realmente acá hay instituciones que son fuertes, por supuesto, tienen los vicios que tienen todas las instituciones, sí, hay corrupción, por supuesto que sí, no al nivel que hay en otros países latinoamericanos. O sea, hay una decencia, así no nos suene para nada como ese concepto cuando lo aplicamos a la clase política actual chilena, sí la hay que en otros países no hay. Entonces yo creo que también el hecho de entender a Chile como ese país que de verdad tiene algún poder de decisión, sobre todo en el ámbito latinoamericano, y que también, por ejemplo, ahora que está pasando lo de Israel y Palestina, el hecho de tener la diáspora más grande de palestinos acá le da un peso distinto a cuando se habla desde acá sobre Palestina o se habla sobre Israel, que es lo mismo que le pasa a Argentina, por ejemplo, que tú que nombrabas a Milei. Solamente en Chile y Argentina les importa tanto lo que pasa en la Franja de Gaza. Al resto de países es como, claro, hay la guerra, está un poco lejana, pero el hecho de que acá haya la mayor cantidad de colonia palestina y en Argentina de colonia judía hace que para nosotros eso sea un tema de política local, absolutamente. Entonces creo que eso también ayuda a entender un poco desde dónde se para uno a la hora de informar y qué material das tú al aire, qué insumos al aire para la audiencia en el fondo. Aparte, desde mi punto de vista, el periodista aparte tiene que saber de historia y de las crisis internacionales pasadas para poder saturar a la fuente y preguntarle hasta lo último, porque si no se va y después empieza a conocer más y dice, se me olvidó preguntarle tal cosa. O la audiencia dice, pero no le preguntó esto. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, eso también es importante. Yo creo que podríamos dar paso a las preguntas de nuestros estudiantes para que saturen a nuestras fuentes que tenemos acá y les pregunten de todo. Me imagino que todos saben lo que es la triple frontera, todas esas cosas que es... Fire free. Fuego libre. Ahí hay una pregunta. Yo tengo una duda de el creciente poderío que está queriendo adquirir Argentina con la compra de aviones de combate, también vehículos blindados, todo eso. ¿En qué nos podría perjudicar a nosotros como país? Se tiene entendido de que Argentina está realizando las compras así, bajo también licencia y también así especificaciones de que no pueden ocuparse tales armamentos contra nuestro país como también con Reino Unido. ¿Es real eso o podríamos evaluar nosotros eso como una amenaza posible para un futuro? ¿A mí? No sé, no.
Argentina nunca se ha distinguido por cumplir sus compromisos, jamás. Voy a poner el ejemplo más claro de todos, el gas. Se comprometió una venta de gas Claro. a Chile en ámbito domiciliario e industrial en la era Frey, y apenas llegó Kirchner al poder dijo, yo no voy a dejar que los argentinos se mueran de frío por venderle gas a otro país. La verdad es que en Argentina, yo lo viví, uno podía ir a tomarse un café a la calle en Buenos Aires un invierno con 2 grados porque tenían quemadores de gas en todos lados, un precio ridículo. Eso era una política populista en grado sumo. A mí me preocupa más porque lo que le están diciendo es no lo use para atacar ni a Chile ni a Reino Unido, o sea, Islas Malvinas. Malvinas. Pero no sería la primera vez que nos hacemos el Larry con eso, y no me preocupa tanto eso porque Argentina no tiene... A ver, el concepto militar no implica qué arma tienes, sino que en la guerra moderna es qué capacidad de interconexión tienen tus armas. Chile está años luz por delante de Argentina. Nuestra Fuerza Aérea, Armada, Ejército, están integrados de una manera que tú puedes observar el campo de batalla en tiempo real. Es decir, los aviones, el Cóndor, por ejemplo, transmite información de la artillería antiaérea, las fuerzas aéreas enemigas, las tropas terrestres, y tú puedes diseñar en tiempo real el teatro de operaciones, con bombardeos desde aviones, desde tierra, con entrada de fuerzas terrestres o con apoyo de la fuerza naval, sobre todo en el sur de Chile, que es importantísimo. No es eso lo que me preocupa, es que lo que me preocupa es lo que pasó en la Guerra de las Malvinas, que cuando los gobernantes argentinos se ven lo suficientemente apretados por su público interno, son capaces de declarar una guerra para diverger, se llama maniobra de diversión, para hacer que la atención se dirija hacia otro lado. Y con el nivel de debilidad que tiene hoy día Milei dentro de su propio país, donde el nivel de vida, de poder adquisitivo ha decaído tanto, que si puede llegar, porque el riesgo siempre existe, a una rebelión, a una suerte de revuelta popular como ocurrió en Chile o como ha ocurrido en Argentina, o a la tablita. El episodio de la tablita, ¿te acuerdas cuando el coronel Moro, un coronel en la época de los juicios a los militares, se sublevó y se tomó el cuartel de la tablita, una sublevación militar minoritaria? Él tenga la tentación de distraer la atención. No se va a tirar con Malvinas, pues ya tiene una mala experiencia, pero nosotros no somos tan despreciables en ese aspecto, sobre todo cuando hemos hecho últimamente algunas cosas que nos han granjeado mala publicidad en el vecindario, digamos. Entonces, ese es el temor que me preocupa. Yo no creo que él quiera hacerlo, pero es Milei. Un tipo que clona a sus perros y habla con ellos para decir la política internacional, digamos. Ah. ¿Puedo complementar? Obvio, sí. Es importante aquí porque así como uno tiene una hoja de vida, los países también tienen una hoja de vida. Y también, así como la gente tiene una personalidad, los países también tienen una personalidad que son patrones de conducta, y aquí, como decía Rafael, el patrón de conducta de Argentina es no cumplir los tratados. De hecho, la casi guerra del 78 fue porque Argentina no respetó un laudo arbitral de la reina de Inglaterra, que era la encargada de zanjar estas diferencias. Y lo otro, que en términos geopolíticos, cuando los países empiezan a crecer, supongamos que a Milei le va bien y empieza a crecer, está el concepto de la expansión, porque es un cuerpo con vida, y ahí siempre cuando Argentina la ve bien empieza a mirar para el lado. Entonces, aquí es importante esto de tener fuerzas más preparadas desde mi punto de vista, aquí como militar en un retiro, porque es como la reja de la casa. Yo puedo levantarme en la noche a sacar algo del refrigerador, los niños pueden estar estudiando tranquilos, sé que tengo una reja alta, y en la medida que tengo más plata, voy a subir la reja, voy a tener mejor televisor, mejor auto. Entonces, bajo esa lógica hay que verla, y lamentablemente Argentina se está rearmando. A todos estos procesos duran 20, 30 años en generar capacidades, pero hay que ir a la par respondiendo a esa pregunta. ¿Tu punto de vista? Sí, yo le sumaría también el tema de la Antártica, que siento que no es menor. Y siento que Milei, en esta cruzada que tiene por convertirse en un líder internacional, porque yo siento, no sé si ustedes lo vean igual, que él más que ocuparse de Argentina, ha viajado 4 veces fuera a Estados Unidos. Él quiere ser un líder regional y sobre todo está siendo un líder de la derecha a nivel mundial. Quiere ser conocido por eso. Y en esa cruzada, la Antártica es un territorio muy apetecible
establecido además por los 7 países que están ahí, en donde Chile también tiene objetivos o demandas que se superponen con las de Argentina, y en donde a la hora de, por ejemplo, el relato de Argentina, y vamos a recuperar, porque cada vez que ellos hablan, no sé si han visto, por ejemplo, que ellos reparten cierto tipo de mapas en las escuelas, en donde dicen que hay una parte de la Antártida que es prácticamente de ellos, que es la misma parte que reclama Chile, que, no sé, favorablemente, es un territorio que es un territorio de paz y está todo como muy reglado a través del Tratado Antártico, y finalmente se reconoce que cada país tiene su demanda, pero que ninguno puede ir más allá de eso. Creo que Milei es un tipo muy impredecible, y más allá de porque hable de los clones con los perros y hable de ellos, bueno, creo que además es un tipo que es muy efectivista. Si algo le va a dar algún tipo de rédito político, económico, él lo va a hacer. Si eso incluye invadir a Chile, lo que sea, o generar la guerra, lo va a hacer seguramente. Pero creo que en este punto él ve a Chile como un hermano menor, siento. Como que no tiene que, de hecho ni siquiera ha generado ningún tipo de fase diplomático, que él vive metido, cada semana es uno distinto, es un insulto distinto, un presidente distinto. Y con el presidente Boric, salvo los dichos que tuvo antes de la campaña, que era un empobrecedor y todo ese tipo de cosas, no ha tenido mayor lío. Y cuando llegaron, claro, cuando tuvieron esta reunión fue muy fría en el fondo, pero muy como de, ¿sabes qué? Hagamos unos pasitos, somos vecinos, vamos dialogando al final. Y creo que no, claro, por un lado es impredecible, pero por otro lado es como que muy consciente también de que es un país con una frontera enorme y que no tiene tampoco capacidades económicas en estos momentos para empezar a pensar en una guerra o en todo ese tipo de cosas. No sé de dónde le saca el dinero para comprar esa cantidad de aviones, bueno, gran parte de Estados Unidos en el fondo. Y se le ofreció una base. Claro, entonces como de ahí, pero claro, yo lo veo como de esas dos formas. No sé si hay espacio para una última pregunta, segunda y última. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Sabemos que este conflicto israel-palestino es de una cosmovisión, nace de una cosmovisión, después se transforma en política, ¿cierto? Benjamín Netanyahu es del partido del Likud. Likud. Sí, eso. Y entonces la duda que tengo es la siguiente. ¿Qué tan factible es la construcción del tercer templo? Porque tengo entendido de que ellos están peleando con el Partido Ortodoxo la construcción al lado del Domo de la Roca, en el Muro de Ornamento, y cómo políticamente eso podría afectar precisamente la guerra, porque es el lugar de conflicto, que es la Cisjordania. Esa es la pregunta. No sé si está pensando Netanyahu en eso en estos momentos. Yo creo que, claro, puede ser un foco de conflicto, y aparte el hecho de este tercer templo va a llegar a generar aún más tensiones, pero creo que en este punto está tan focalizado en el tema de la guerra, está tan focalizado en salvar su propio pellejo, porque al final él es el que está llevando adelante ese tipo digamos, de invasión, si se quiere, de lo que está haciendo la Franja de Gaza, y también carga sobre sus hombros el tema de los rehenes. Entonces yo creo que en este momento en la menor de sus preocupaciones está el tercer templo. Creo que él está pensando en cómo sale de esto, cómo rescata a los rehenes, no sé tanto si en las vidas humanas o no, pero finalmente sí en cómo ganar la guerra. Esta guerra creo que es muy importante, y después de eso seguramente no sé dónde vaya a construir el tercer templo, o si eso le va a dar alguna prioridad, o si va a seguir gobernando Israel después de la guerra, porque es muy probable que una vez se solucione, si se soluciona en el corto plazo, Netanyahu tenga que salir del poder, como iba a salir del poder unas semanas antes de iniciar la guerra. La guerra como que le salva el pellejo y lo mantiene en el poder, porque él estaba acusado de una cantidad de escándalos de corrupción, con una baja popularidad, pese a que él tiene apoyo en la población de mucha parte, porque lleva muchísimos años en el poder, pero creería que eso va a ser un tema un poco más para adelante que ahora. Rafael, un último comentario corto. No hay tal Antes de tercer despedirnos. templo, eso es publicidad. O sea, el tercer templo lo pondría en línea de colisión con todo el mundo árabe. Todo el mundo árabe que hasta ahora se hace larga y mira para otro lado. Pero esta guerra comenzó cuando él estaba cuestionado por su iniciativa de darle más poder al Ejecutivo y quitársela a la Corte Suprema, algo que en democracia se llama intervención con otros poderes del Estado. Para que no lo pudieran investigar. Claro, porque él está acusado de corrupción en más de una oportunidad. Lo que está haciendo ahí es tirarle pildoritas a la extrema derecha, que es la que se amenaza con provocar como tú comentabas al principio, con provocar un cisma interno dentro del gobierno. Él no va a generar un tercer templo, porque además el tercer templo tendría que estar al lado de la explanada de las mezquitas, y eso ya provocó la
la intifada del 2001, cuando Ariel Sharon se fue a pasear ahí. Claro. Él está vendiendo un producto que en realidad es mi tabla de salvación. Él está vendiendo un producto para salvarse por ahora. Me preocupa muchísimo más la legitimación de los crímenes de guerra que están ocurriendo en Gaza que la probable o posible o eventual construcción de un tercer templo. En Gaza se están violando todas las convenciones de derechos humanos de la guerra, le están disparando hospitales, están bombardeando población civil. No es cierto que no pueda distinguir a un militante de Hamas. Yo entrevisté al fundador de la Yihad Islámica, Ahmed Yassin, lo entrevisté. Me dijo, a mí Israel me ha tratado de matar 3 veces, pero Alá me ha salvado. La 4ª vez Alá estaba mirando por otro lado y le metieron un roletazo en la ventana. Sí pueden distinguirlo. Lo que pasa es que hoy día está tirando esa baza para que no se le caiga el barco hacia el lado de la derecha, digamos. Pero el tercer templo es como que yo tratara de convertirme en bailarín de ballet. Bueno, Una posibilidad. Sí, queremos agradecerle mucho su gentileza de haber venido para acá, para cooperar en la formación de nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes se den cuenta que pasan cosas allá afuera y que la vida de nosotros también se ve influida por las cosas que puedan suceder fuera de nuestras fronteras.